Y aquí está saliendo. Vamos a ver que lo que entra es igual a lo que sale. La energía en este punto 1. Voy a hacer la energía en el punto 2. En esta línea de corriente. Vamos a ver que el caudal 1 es igual al caudal 2. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que el caudal va a ser el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2 con que sale. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos viendo que esa es la famosa ley de continuidad, o la ecuación de continuidad. ¿No? Entonces, ahora nos toca ver la conservación de la energía. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Y vamos a tener ahora la conservación de la energía, que es la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación la vamos a conocer como la ecuación de Bernoulli. Esta es importantísima para nuestros cálculos, para todo cálculo es importantísima. ¿Ya? Pero vamos a ver en primer lugar que la ecuación de la energía para el flujo de un fluido ideal para el flujo de un fluido ideal. Aquí vamos a ver en este caso la ecuación de Euler. Que ustedes van a ver que la ecuación de Euler no es más que la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? ¿Y qué me dice la ecuación de Euler? Que me dice las fuerzas que actúan debido a los efectos debido a los efectos de presión, los cambios de elevación, porque ya no están todos horizontales. Los cambios de elevación. Esto es posible, dice, el derivar una relación entre la velocidad presión y elevación. Es decir, que hay tres aspectos importantes acá: la velocidad, la presión y la elevación. ¿Ya? Que también ahí va, son tres cosas importantes, pero esto va acompañado de la densidad también.
la densidad del líquido. No le pongamos del líquido, del fluido. ¿Ya? Esto a lo largo de una línea de corriente. ¿Ya? A lo largo de una línea de corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es consideremos un tubo de corriente en el flujo de un fluido ideal. ¿Cuál es el fluido ideal, jóvenes? ¿Alguien me puede decir qué es un fluido ideal? Eso lo hemos visto en la primera clase. ¿Cuándo yo considero un fluido ideal? En este caso vamos a decir que la viscosidad es nula, ¿ya? Entonces yo estoy considerando un fluido ideal. No considero la viscosidad del líquido, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a considerar eso en la línea de corriente. Yo voy a tener aquí un tubo. ¿Ya? Aquí voy a tener una línea de corriente. ¿Ya? Esa es la línea de corriente del tubo. Voy a considerar por una parte que esto es un diferencial del tubo. ¿Ya? Aquí, en esta sección de acá, le voy a llamar sección 1. Aquí le voy a llamar sección 2. ¿Ya? Pero aquí es muy importante la elevación. Yo voy a tener aquí un eje de referencia. Siempre yo voy a tener ese eje de referencia. De aquí hasta aquí yo le voy a llamar que es Z1. Y desde aquí hasta acá yo le voy a llamar Z más el diferencial de Z. Y quiere decir que esto de aquí es un diferencial de Z, esta partecita de aquí, de ahí. ¿Cierto? Esta partecita de aquí es un diferencial de Z. Bien. Entonces, en esa línea de corriente ya vamos a ver que es importante la elevación aquí. ¿Ya? Pero vamos a considerar la presión también. Aquí voy a tener una presión en 1. Acá voy a tener una presión en 2. ¿Ya? Y esa presión en 2 va a ser mi P, mi presión más un diferencial de presión debido al diferencial de S. ¿Ya? Por otra parte, aquí voy a tener un área. Voy a tener un área 1. Y voy a tener, por supuesto, como yo estoy hablando en función de diferenciales, aquí voy a tener un diferencial de área 1. Y acá voy a tener un diferencial de un área 2. ¿Cierto? Bien. Por otra parte, yo voy a tener una aquí, cuando está entrando el líquido, voy a tener una presión y voy a tener una velocidad 1. Y aquí voy a tener una velocidad 2 que va a ser igual a B más diferencial de B. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en la ecuación del movimiento de Euler. Vamos a tratar una ecuación de Euler del movimiento a lo largo
de la línea de corriente. Esto en cuanto al movimiento del fluido. ¿Ya? Bien, vamos a considerar eso. Entonces, fíjense, vamos a ver acá que yo voy a tener sumatorias de fuerza. Además, aquí voy a tener una diferencial de W. Aquí le vamos a llamar un ángulo θ. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la segunda ley de Newton me dice la sumatoria de fuerza a lo largo de la línea de corriente es igual a la fuerza neta. Entonces vamos a tener la sumatoria de fuerza a lo largo de la línea de corriente es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerza es igual a la masa. ¿La masa a qué es igual? Rho por Rho es igual a masa sobre volumen, ¿no ve? Sí, la densidad. Rho es igual a masa sobre volumen. Entonces masa igual a Rho por el volumen por la aceleración. La sumatoria de fuerza a lo largo de la corriente va a ser Rho. El volumen va a ser diferencial de área por diferencial de S, ¿cierto? Porque fíjense, este es un diferencial de S y aquí tengo un diferencial de área, entonces sería el diferencial de volumen del tubo. Y la aceleración en función de la velocidad va a ser la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Esa es una aceleración. ¿Ya? Aceleración es igual a dB con respecto al tiempo. Esto es Rho. Bien. Pero fíjense, por otra parte yo tengo que W, ¿a qué era igual? ¿Alguien me puede decir a qué es igual a W? Al peso específico por volumen, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el diferencial de W es igual a, este peso específico es Rho por la gravedad, ¿de acuerdo? Y el volumen va a ser diferencial de A por diferencial de S, ¿no ven? ¿De acuerdo? Pero si nosotros proyectamos ese diferencial de aquí, yo lo voy a proyectar esto sobre el diferencial de volumen por el coseno de θ. Entonces yo tengo eso que yo estoy ahí diferenciando, ¿cierto? Es decir, estoy proyectando el diferencial de W. Entonces, vamos a ver que yo voy a tener aquí las sumatorias de esas fuerzas, entonces, porque yo estoy hablando de fuerzas acá. Fuerza es igual, presión es igual a fuerza sobre área, fuerza es igual a la presión por área, ¿cierto? Entonces, aquí, si yo tengo sumatorias de fuerza, yo lo tengo que hacer igual a esto de acá. Voy a tener P1, que sería la fuerza 1, que sería P1, o P nomás directamente le vamos a llamar ya. Esto es igual a P. P por diferencial de área. Está esta fuerza de aquí. Menos el diferencial de W por el coseno de θ. Menos voy a tener P más D de P por diferencial de área, porque el área no varía ahí. Entonces, eso va a ser igual a Rho
por diferencial de área, por diferencial de S, por la D de B con respecto al tiempo. Por lo tanto, voy a tener presión por diferencial de área menos ρ por diferencial de área, por diferencial de S, por diferencial de B con respecto al tiempo. No, estoy mal. Es de ahí. Es el diferencial de W, que sería ρ por gravedad, por diferencial de área, por diferencial de S, por el coseno de θ. Menos P por D de área, menos D de P por D de A. Esto es igual a ρ por diferencial de área, por diferencial de S, por diferencial de B con respecto al tiempo. Muy bien. Vamos a ver que esto se me va con esto. Y aquí voy a tener menos, ya. Para no hacer otro paso, voy a decir que esa diferencial, como es una aceleración tangencial, voy a decir que la aceleración tangencial a lo largo de la línea de corriente ¿ya? Entonces voy a tener que el D de B con respecto del T es igual a B por la derivada de B con respecto de S. ¿Ya? Esa sería una aceleración tangencial. Además, yo tengo otro dato importante acá. Porque lo que yo quiero es simplificar la fórmula. Si esto de aquí es mi D de S, esto de aquí es mi θ, y este es mi D de Z. Fíjense, esta parte que está aquí repintada es mi D de Z, y todo esto de acá es mi D de S. ¿Sí? ¿Lo ven, no ven? Y este es el ángulo θ. Entonces yo voy a tener D de Z sobre D de S. El coseno de θ va a ser igual a D de Z sobre D de S, ¿cierto? Bien. Entonces, teniendo esos datos, aquí voy a tener menos ρ por la gravedad, por diferencial de área, por diferencial de S, por diferencial de Z sobre D de S. Estamos aquí, ¿cierto? Menos D de P por D de A. Esto es igual a ρ por D de A por D de S por la velocidad por D de B sobre D de S, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este valor de aquí es esto de acá. Por lo tanto, ¿qué me queda? Si ustedes ven los diferencial de área, se me van. Aquí en esta ecuación, el diferencial de S se me va con esta. Esto se me va con esto. Ya. Ahora, ¿qué me queda? Me quedaría menos ρ por gravedad por D de S menos D de P menos
Rho por B por D de B igual a 0. ¿Bien? Entonces, cuando yo integro, entonces yo voy a tener la integral. Bueno, eso directamente va a ser de Rho por gravedad por DDS más la integral de DDP más la integral de Rho por la velocidad por DDB igual a 0. Prácticamente a esta ecuación, si yo la divido 1 entre Rho por gravedad, me quedaría la integral de dz más 1 sobre Rho por gravedad por ddp más aquí me quedaría 1 sobre la gravedad, ¿no ven? Porque el Rho se me va por la integral de b por ddb igual a 0. ¿Ya? Y esto es lo que se llama ecuación de Euler. ¿Ya? Esta es la famosa ecuación de Euler, que por supuesto cuando z es variable, varía según una curva, la presión igual, la velocidad igual. Entonces esta es la ecuación generalizada que se llama ecuación de Euler. ¿Ya? Entonces que si nosotros vamos a ver integrando esto, me quedaría z más p sobre Rho por la gravedad más, vamos a tener b cuadrado sobre 2g es igual a una constante. ¿No? ¿De acuerdo? A mí más me gusta escribir esto. Z más P sobre gamma más velocidad al cuadrado sobre 2G es igual a la constante. ¿Ya? Más me gusta ocupar el peso específico. Por lo tanto, esto viene a ser esto es la ecuación de Bernoulli. A la integración de la ecuación de Euler se llama ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Es decir, así como está integrando, yo tengo la ecuación de Euler. ¿Ya? Pero una vez yo integre, ya se me convierte ya en forma más particular, desde 0 a Z, desde 0 hasta P, desde 0 hasta B. Entonces ya se me convierte simplemente en una ecuación de Bernoulli. Y vamos a ver que la ecuación de Bernoulli determina la relación ¿entre qué? Entre elevación, presión y velocidad. Dice, en condiciones de flujo estacionario. Ya sabemos que es un flujo estacionario. Para fluidos sin fricción y de una Rho que es igual a constante. ¿Ya? Porque fíjense, más adelante vamos a ver la ecuación de la energía, ¿ya? En forma general. Cuando nosotros vemos que ya existe una fricción y esa fricción vamos a ver cómo la consideramos
entre la ecuación de la fricción y el que se llama ecuación de la energía, ¿ya? Entonces vamos a considerar importantísimo que aquí no estamos considerando la fricción del tubo y del ¿cómo se llama? Del tubo y del líquido, ¿ya? Bien, en otras palabras, la ecuación de Bernoulli. A ver, vamos a resumir acá como debe ser, ¿ya? Ahí hemos visto que hay una línea de corriente. Lo más importante es que yo tengo aquí una diferencia de elevación, ¿ya? Según su dato de corriente, acá su eje de referencia. A esto yo le voy a llamar Z1. Si este es el punto 1, este es el punto 2, esto va a ser Z2. Y como yo tengo una relación entre la presión, aquí hay una presión 1, aquí va a haber otra presión 2, ¿ya? Aquí voy a tener un área 1 y una velocidad 1. Y aquí voy a tener un área 2 y una velocidad 2. Entonces, ¿qué me dice la ecuación de Bernoulli? ¿Ya? Me dice que la presión 1 más presión 1 sobre gamma. Gamma, aquí estoy viendo de que es una constante. No hay variación. Presión 1 por gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G va a ser igual, por la ley de la conservación de la energía, a la presión 2 por gamma más Z2 más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2G. Entonces, en resumen, yo voy a tener que la energía 1 va a ser igual a la energía 2 en el punto 2. ¿Ya? Y esa es la famosa ecuación de Bernoulli. ¿Ya? En base, como ustedes ven, a la ecuación de Euler, ¿no ven? La ecuación de Euler es integral y la ecuación de Bernoulli es eso, pero la ecuación de Bernoulli se aplica a que las energías son iguales en diferentes puntos, ¿ya? Porque, fíjense, aquí podríamos tener un tubo así. Este es el punto 1, este es el punto 2. Tengo referencia. Aquí, por supuesto, cambia esta fuerza, presión 1. Tengo una velocidad 1 y un área 1. Aquí voy a tener, fíjense, aquí tengo un área diferente, área 2. Y por supuesto voy a tener otra área 2 diferente y voy a tener otra presión 2 porque la presión va a ser debida a la elevación, ¿cierto? Entonces, en esos casos, digamos, voy a tener la conservación de la energía desde el punto 1 hasta el punto 2, que yo estoy analizando. Este es el punto 1, este es el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces puede variar la presión, puede variar, en el punto 2 puede variar la presión, el área del tubo y por supuesto que al variar el área va a variar también la velocidad. ¿Por qué? Porque el caudal 1 en este caso va a ser igual al caudal 2. Esta me da la ecuación de continuidad. Y voy a tener que área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, son fórmulas que van, tanto la velocidad como el área van a ir cambiando de acuerdo al área del tubo, ¿cierto? Se cambia de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se entendió, jóvenes? Ya. Sí, Sí, ingeniera, se entendió. Vamos a explicar, a ver.
Un ratingo. Vamos a buscar un archivo que tengo por aquí. No, este. Ese creo que ya hicimos. Un ratingo, pues. Déjenme ver un ratingo qué archivo tengo por ahí. Ya. Esto se lo voy a pasar. Fíjense, hemos visto aquí la ecuación de continuidad, en este caso, que sería esto. ¿Ya? Y ahorita lo que hemos avanzado es ecuación, conservación de la energía y la ecuación de Bernoulli. Dice, un flujo de conducto toma en cuenta la energía del sistema. Por eso yo he dicho, energía 1 es igual a la energía 2. En física usted aprendió que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que puede ser transformada de un tipo a otro. Este es el enunciado de la ley de la conservación de la energía. Eso lo vimos en física. Cuando se analizan problemas de flujo en conducto, existen 3 formas de energía que siempre se tiene que tomar en consideración. Tome un elemento de fluido como el que hemos hecho ya ahorita, que es el diferencial de S. Como se muestra en la figura adjunto, puede estar localizado a una cierta elevación Z, tener una cierta velocidad V y una presión P. El elemento de fluido tendría las siguientes 3 formas de energía. Fíjense que aquí lo explica de otra forma. Ya, yo le expliqué la ecuación de Euler, pero aquí directamente le aplica de acuerdo a la ley de conservación de la energía. ¿Ya? Voy a tener una energía potencial, dicen. Fíjense, la energía potencial es esta, debida a la elevación. Entonces, en física hemos dicho que esa energía potencial es M por G por H. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, la energía es peso por Z. ¿Sí? Y esa es la energía potencial. Ya quedémonos que la energía potencial es W por Z. Vamos a tomar una energía cinemática que es debida a, la potencial es debida a la altura, ¿cierto? Hay una energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es igual a peso sobre gravedad. Por lo tanto, la energía cinética me queda así. La energía cinética me queda W por V cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Bien. Pero hay una energía de flujo. En ocasiones dice conocida como energía de presión o trabajo de flujo. Esta presenta por la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de un fluido a través de una cierta sección en contra de la presión P. La energía de flujo se explica así, fluid energy, ¿no ven? Que es un trabajo. El trabajo va a ser fuerza por distancia. Entonces, como yo sé que P es igual a fuerza sobre área, fuerza es igual a P por área, entonces el trabajo va a ser fuerza P por área por la longitud. ¿Ya? Área por la longitud es un volumen. Perdón. Es una velocidad, bueno, un volumen ahí, ¿no? Por la longitud. Bien. Ahora. Dice que trabajo es P por B. Por lo tanto, gamma es igual a, peso es igual a gamma por volumen, entonces gamma es igual a peso por volumen. Y el volumen es peso por la gravedad, porque este volumen no es velocidad. ¿Ya? Entonces, el trabajo va a ser, acá trabajo, fuerza por
por E, que va a ser P, la presión, por el volumen. Aquí tenemos que es el trabajo. Aquí está. Entonces, ese trabajo va a ser presión por el volumen. Tengo la presión y el volumen va a ser W por B. Entonces, fíjense, yo tengo 3 tipos de energía ahí. Voy a tener la energía potencial que me da, que es igual a... Pesos. ¿Cuánto era? Esto es la Altura energía por potencial, W. W por Z. Energía potencial es W por Z. La energía cinética era igual a W por B cuadrado sobre 2G. Y la energía de flujo va a ser igual a P por W sobre gamma. ¿No ve? Y fíjense que aquí yo voy a decir que la energía total es esto. La energía potencial, la energía cinética y la energía de flujo. Que como ustedes ven, aquí voy a repintarlo. La energía es igual a W por Z más W por B cuadrado sobre 2G más la presión por W por el gamma. ¿Ya? Esa sería la energía. Pero ¿qué pasa si yo todo lo divido entre W? Esa función yo la divido entre W, entonces la energía me va a quedar presión sobre gamma más Z más la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿No? Entonces, esta, como ustedes ven, ya estoy haciendo la energía potencial, energía cinética y energía de flujo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la energía la divido entre el peso nada más, entonces me quedarían los factores de P sobre gamma más Z por B cuadrado sobre 2G, que es lo mismo que hemos visto hace ratito, que es lo que me indicó la ecuación de Euler y que integrando me dio la ecuación de Bernoulli, ¿no? Pero justamente esa ecuación de Bernoulli simplemente es la suma de los 3 tipos de energía potencial. Por eso se llama principio de conservación de la energía. ¿Ya? Porque conserva la energía que me da la energía potencial, la energía cinética y la energía de flujo. ¿Ya? Bien. O sea, esa es una fórmula que voy a ocupar. Esto es lo que yo les expliqué a uno. La energía 1, ¿por qué se me va? Fíjese, anteriormente yo tengo aquí un eje de referencia. Y póngase, esto es Z1, este es Z2. Tengo una presión 2, una velocidad 2, un área 2. Tengo una presión 1, un área 1 y una velocidad 1. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo la energía 1. Tengo la energía 2, que sería la suma de las 3 energías. Cuando yo igualo energía 1 y energía 2, fíjense que los W se me van. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los W se me van ahí. Entonces yo igualando energía 1, energía 2 me da que se me van los W y entonces fíjense que yo tengo esta ecuación de aquí que ya es la que le puse hace ratito. La que le expliqué de dónde salen, que la energía 1 era igual a la energía 2. ¿Ya? Entonces esa sería la ecuación de Bernoulli. Dice, interpretación de la ecuación de Bernoulli. Cada término de la ecuación es el resultado de dividir una expresión de la energía entre el peso, dice, de un elemento del fluido. Las unidades de cada término pueden ser newton, metro sobre newton, bueno, pero prácticamente son
Todas estas unidades están dadas en, a ver, si ustedes me dicen, ¿cuál es cuál es la medida de presión? Newton, ¿cierto? Y la medida de gamma es Newton, kilonewton sobre metros cúbicos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo un metro cúbico. Presión está bien Newton, ¿no? Es Newton sobre metro cuadrado, ingeniero, creo. Ajá, ustedes no me estaban. La presión es Newton sobre metros cuadrados, porque Newton es fuerza. Divide entre Newton sobre metros cúbicos, esto me da metro. Altura, metro. Velocidad 1 son metro sobre segundo. Divide entre metro, esto al cuadrado, esto es metro sobre segundo al cuadrado, esto se me va con esto se me va con esto y nuevamente me quedan metros, ¿cierto? Entonces, fíjense, todas las expresiones me quedan metro, ¿ya? O pies, cualquier unidad de longitud, ¿ya? En el sistema británico, pies, pulgada, metro, ¿ya? Bien, entonces, por lo tanto, dice la ecuación de Bernoulli se conoce a menudo como cabezas, ¿no? Refiriéndose a una altura por encima de un nivel de referencia. Este término P sobre gamma se llama cabeza de presión. Esto se llama cabeza de elevación y esto se llama cabeza de velocidad. ¿Ya? La suma de las tres cabezas se conoce como cabeza total. Y observe que debido a la suposición de que no se pierde o se agrega energía, la cabeza total permanece a un nivel constante. Por consiguiente, las alturas relativas de cada término también varían según lo establece la ley de Newton. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo le decía? Como la energía es la misma, aquí tengo un eje de referencia. Bueno, ya no borro ahí. Aquí tengo un Z1, aquí la cabeza debido a la presión 1 por gamma, y aquí B1 al cuadrado sobre 2G. Aquí tengo B2 al cuadrado sobre 2G. Aquí tengo presión 2 sobre gamma, y desde aquí hasta acá tengo Z2. ¿Ya? Como yo estoy igualando la energía en este punto igual a la energía en este punto, entonces todo esto tiene que ser igual. Cuando yo sume más este es igual a más este, ¿cierto? Sí, por eso es que se mantienen todas estas cabezas aquí. Y esta sería la cabeza total. La cabeza total en el punto 1 va a ser igual a la cabeza total en el punto 2. ¿Ya? Entonces van a variar. Fíjense, las elevaciones van a variar acá. ¿De acuerdo? Lo importante es que sumo Z1, cabeza 1, cabeza 2, cabeza 3, igual a cabeza 2, cabeza 3, cabeza 4 aquí. ¿Ya? ¿Me entienden ese gráfico? ¿Ya? Entonces es cabeza de elevación, cabeza de presión, cabeza de velocidad. Muy bien, dice en la figura adjunta, verá que la cabeza de velocidad en la sección 2 será menor que en la sección 1. Esto se puede demostrar mediante la ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que nosotros estamos haciendo la ecuación de Bernoulli, a la vez estamos haciendo la ecuación de Bernoulli, también tenemos que hacer la ecuación de continuidad. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí, por supuesto, hay una teoría que me dice que puesto que si A1 es menor a 2, B2 debe ser menor que B1. Y como la velocidad está encuadrada en términos correspondientes a la cabeza de velocidad, es mucho menor que B1 sobre 2G. Eso, bueno, eso es debido a la fórmula que presenta ahí, ¿no ve?
Bien, en resumen dice, la ecuación de Bernoulli... Ingeniera, disculpa, creo que no está compartiendo pantalla o Ay, solo soy. perdón, sí, creo que no estoy compartiendo pantalla. Ujú. Ay, no es esto. Ya, gracias, niña. Bueno, dice, puesto que A1 es menor a 2, la velocidad de 2 debe ser menor que B1. ¿Ya? Bueno, y eso demuestra que las cabezas también, digamos, son mayores o menores. En resumen, dice la ecuación de Bernoulli explica el cambio de las cabezas de elevación de presión y de velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo de fluido. Se supone que no producen pérdidas o ganancias de energía entre los dos puntos, de modo que la cabeza total permanece constante, es lo que yo le había dicho. Esta cabeza total es la misma, aquí salió medio, no lo hicieron muy bien, pero las cabezas son las mismas porque esto más esto tiene que ser igual a esto más esto de acá, ¿no? Entonces hay una cabeza ahí debida a las diferentes presiones. No hay ganancia ni pérdida de energía. ¿Ya? Fíjense que cuando yo por ejemplo, aquí pusiera una bomba, en este punto pusiera una bomba, por ejemplo. Yo voy a ganar energía. Pero ¿qué pasa si aquí pongo un motor, por ejemplo, que me va a quitar energía? Con la bomba gano, con este motor le quita, ¿ya? Entonces no va a haber nada de eso que me permita ganar o perder energía, nada más, ¿ya? Por eso aquí dice, hay unas restricciones a la ecuación de Bernoulli. Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a una cantidad de problemas prácticos, existen limitaciones que deben tenerse en cuenta con el fin de aplicar la ecuación de manera correcta. Entre estas limitaciones se tiene lo siguiente. Dice, es válida solamente para fluidos incompresibles, puesto que el peso específico del fluido se tomó el mismo, no varía. Rho es constante, peso específico constante. Y eso me da los fluidos incompresibles. ¿Ya? Si fueran fluidos compresibles como el gas, no se puede aplicar la ley de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. No puede haber dispositivos mecánicos en las dos secciones que yo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque en algunos casos puedo agregar o eliminar energía. Yo le agrego con una bomba y le quito con un motor, le quito la energía, ya que la ecuación establece que la energía total del flujo es constante. No puede haber transferencia del calor de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro del fluido. Esas son las especificaciones que yo voy a tener en cuenta para tener la ecuación de Bernoulli. En la próxima clase vamos a ver qué pasa si yo tengo entre los dos puntos de estudio una bomba o yo tengo un motor, ¿ya? Y vamos a ver las pérdidas de energía también por fricción. Sin embargo, aquí ya la fricción no está dada. La fricción es nula, la viscosidad es nula, o sea, es para un fluido ideal, ¿ya? Por eso es que la ecuación no depende del coeficiente ¿de qué le dije? Del mu, ¿no ve?
No depende de mu. Entonces, de la viscosidad. Pero vamos a ver más después en el otro capítulo que sí es importante tomar la viscosidad del líquido, ¿ya? Pero cuando estoy haciendo Bernoulli o Euler, que viene a ser lo mismo, y la ley de continuidad es para un flujo ideal donde mu prácticamente es nulo, ¿ya? Y el ρ es constante, ¿por qué? Porque son para fluidos incompresibles. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a compartir pantalla ahora para poder acá. Bueno, aquí mismo lo vamos a hacer la práctica, ¿ya? Vamos a hacer la parte práctica. Vamos a buscar un ejercicio bonito, a ver, bonito y barato. A ver acá. Yo aquí tengo un tubo, ¿sí? Sí, aquí tengo una arandela, acá tengo una arandela porque ahí tengo un codo. Ya, aquí está cerrado, pero aquí tengo un medidor de presión. Y esto para mí va a ser el punto A. La presión en A me dice que es 565 kilonewton por metro cúbico. Kilopascal. Aquí el diámetro en A va a ser 70 milímetros. Estamos hablando de diámetros internos, ¿ya? Porque eso es lo que evalúa. ¿Ya? Bien, la dirección del flujo es esta. Ya. Entonces va ahí y va a salir acá. Pero aquí, yo nuevamente tengo aquí una reducción y tengo una boquilla. ¿Ya? Una reducción donde tengo una boquilla aquí. Esto es en B. Y por supuesto el líquido va a salir por ahí. No lo voy a hacer ahí, pero... Aquí voy a tener un diámetro interno de 25 milímetros. Entre este punto y este punto de acá, que es la dirección del flujo, voy a tener 3,65 metros. Me dice calcule la rapidez de flujo de volumen. ¿Qué es la rapidez de flujo de volumen? Caudal, ¿cierto? ¿Qué pasa?
por el sistema de la figura. Aquí vamos a ver que sale el agua. Bien. Entonces, yo voy a hacer ecuación de Bernoulli primero. De A a B. ¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli? Dice la presión en A sobre el peso específico más Z sub A más la velocidad al cuadrado sobre 2G va a ser igual a la presión en B sobre gamma más Z sub B más la velocidad sub B al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Esa sería la ecuación de Bernoulli entre A y B. Bien, ¿qué tengo como dato acá? Como dato, yo tengo presión en B. ¿Cuánto vale la presión en B? ¿Cuánto vale la presión en B? Hola, hola. ¿Será la misma? Es la misma. Ujú. Es la diferencia de altura. No. ¿Cuánto vale la presión en B? ¿Está yendo a hacerte la prueba? Es la misma ahí. No, a ver, fíjense. ¿De cuál, señor? De las mañas. Aquí está. A ver, alguien me dice lo contrario ahí. La presión en B es 0. La presión en B vale 0. ¿Por qué? Porque está saliendo el líquido, ¿cierto? Porque está abierto, ¿ya? Entonces la presión en B va a ser 0, porque está saliendo, por eso es que le dibujé ahí que estaba saliendo el líquido, que ya estaba ahí, entonces esto es 0. Aquí lo más importante es que debo tener un eje de referencia. ¿Me avisas, hijo, ya? Un eje de referencia. Entonces, si el P de A vale 565 kilonewton sobre metros cúbicos. Está mal, ¿no? Kilonewton sobre metro. ¿Sobre metros qué? Metros cuadrados, ¿no ven? Ya. La presión en B vale 0. El Z sub A es igual a 0 y el Z sub B vale 3,65 metros. Entonces, si yo me pongo a calcular, aquí voy a tener P de A menos P de B sobre gamma, Z sub A menos Z sub B, y aquí voy a decir que B sub A al cuadrado menos B sub B al cuadrado sobre 2G es igual a 0, para no estar trabajando de ahí y de allá. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es esto es 0, esto es 0.
P de A 565. ¿Cuánto es el peso específico del agua? Por eso que me gusta trabajar con peso específico del agua. 9,81, ¿cierto? Kilonewton metros cúbicos. Bien, ya me tengo metro. Este Z sub A es 0, ¿no ve? Menos 3,65 más, no tengo velocidad A y no tengo velocidad B al cuadrado sobre 2 por 9,81 igual a 0. Mientras tanto, yo la voy a dejar esa ecuación así. Muy bien, ahora yo tengo que hacer la ecuación de la energía. Ecuación de continuidad, perdón. Yo le voy a decir que el caudal en A va a ser igual al caudal en B. ¿Qué me dice? Que yo tener la velocidad en A por velocidad, ¿por qué era? Caudal por el área, ¿no ve? Va a ser igual a la velocidad en B por el área en B. Entonces, yo voy a decir que la velocidad en A va a ser pi cuarto por el diámetro en A. 70. Elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad en B por pi cuarto por el área en B, que es 25 milímetros. Esto se me va con esto y por lo tanto la velocidad en A es igual a 25 sobre 70 elevado al cuadrado de la velocidad en B. Si yo lo... Si yo... A ver, divídanme 25 entre 70. 0,35. 36. 0, todo elevado al cuadrado ya. No, no, hija. 0,127. ¿Así? Sí, ingeniera. Sí. Porque da lo mismo, ¿no? Porque si yo le pongo 0,25 dividido entre 0,7. 70, ¿no? 0,025 dividido entre 0,07, así, ¿no es? Da lo mismo, ¿no? Sí, Elevado al sí. cuadrado. Ya, Sí. da lo mismo. Las unidades se simplifican ahí adentro. Entonces voy a tener 25 tenemos acá, ¿no? 70 y 25, está bien. Con este dato, yo me voy a venir acá. Ya. Ahora entonces voy a tener 565 dividido entre 9,81 menos 365 más 1 sobre 2 por 9,81.
0,81. Velocidad al cuadrado sería 1/127 b sub b elevado al cuadrado menos b sub b al cuadrado. Ahora, calcúlenme cuánto vale el b sub b, por favor. Sabe que tienen que sacarle raíz ahí, ¿no ven? ¿Cuánto sale el b sub b? Estoy esperando. Ya estoy esperando. A mí me sale 32,8. Sí, ingeniera. 32 metros sobre segundo. Bien, gracias. Entonces, si yo tengo el b sub a, es 0,127 de b sub b. Por lo tanto, ¿cuánto vale b sub a? Eso multiplíquemelo por 0,127. 4,16. 4,16 metros sobre segundo. Tengo el B de A y el B de B. Pero a mí me pide, ¿qué me pide acá? Caudal que va circulando en todo el sistema. Entonces, como yo sé que caudal 1 es igual a caudal 2, ya lo hemos visto aquí. ¿Ya? Entonces, para encontrar el caudal, que es el flujo de volumen, el caudal entonces va a ser igual a velocidad sub A o velocidad sub B si quieren, por el área sub B. Entonces voy a tener 32.8 por pi cuarto. Y el diámetro en B es
0,025, ¿no ven? Elevado al cuadrado. Entonces esa sería mi respuesta. Esto de Bernoulli es realmente facilingo, jóvenes. Bonito. No hay dónde perderse. 0,016 me dijo. 0,016 metros cúbicos sobre segundo, ¿está bien? ¿Será? 0,025 es, ¿no? 25 dividido entre 1000. Dividido entre 10, 100 entre 1000. Es 0,25. Es 0, ¿está bien eso? 25 milímetros es 0,0. Está bien, ¿no? Ya. Bien, 0,016 metros cúbicos sobre segundo. Bien, ese sería el caudal. El caudal que se está pidiendo. Esta sería la respuesta, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hacer otro interesante, bonito. Aquí hay altos problemas, súper bonito. Ejemplo. Igual aquí hay una reducción. Y hay una reducción. Aquí está el punto B, que es el que está saliendo agua. Y es esto. Aquí tenemos un tanque que está sobre ese nivel. Aquí está la superficie del líquido. Vamos a tener un líquido en todo esto que va a venir y va a salir por ahí. ¿Ya? En este lado se muestra una figura. Calcula la rapidez de flujo de volumen del agua que sale de la boquilla y la presión en el punto A. Aquí vamos a poner un punto A. Vamos a decir que esto es agua. De aquí hasta aquí, 240 metros. Esta es la línea de corriente. De ahí a ahí son 3.6 metros. Aquí
voy a tener un diámetro igual a 150 milímetros. Aquí voy a tener un diámetro igual a 50 milímetros. Esta es la dirección del flujo. Bien. Entonces, calcule la rapidez de flujo de volumen. ¿Cómo está variando el caudal a lo largo del flujo? De flujo de volumen de agua que sale por la boquilla. Inciso B, la presión en el punto A. Muy bien. Aquí voy a nombrar un S y aquí voy a nombrar un B. A ver, lo primero que voy a hacer es Bernoulli entre S y B. ¿Ya? Siempre yo tengo que indicar de dónde a dónde está haciendo mi Bernoulli. Bien. Entonces yo voy a decir, me conviene tomar, ¿por qué tomo el PDS ahí? ¿Por qué tomo el PDS? ¿Cuánto vale la presión de S ahí? ¿Cuánto vale la presión en B? Aquí está saliendo y aquí está sobre la superficie. Los escucho, eso hemos visto ya en manómetros, ¿no ves? ¿Cuánto sale la presión en S? 0. La presión en B, como está sobre la superficie, es 0. Y como está saliendo, está abierto, aquí también no hay presión en la boquilla que sale. Bien, aquí lo más importante de esto es tomar un eje de referencia. Entonces, ¿cuánto vale el Z sub B? 0. Y el Z sub S, 6 metros. ¿Cierto? 360 más 240. 6 metros. Muy bien. ¿Cuánto vale la velocidad en la superficie? ¿Cuánto, jóvenes, la velocidad en la superficie? 0 igual. 0 también. Ahora, aquí sí está saliendo a una velocidad, ¿cierto? Aquí está saliendo a una velocidad. No es 0. La presión es 0, pero la velocidad en B vale 0. Entonces, si yo aplico Bernoulli entre S y B, entonces voy a decir la presión en S sobre gamma más Z en la superficie más la velocidad en la superficie al cuadrado sobre 2G debe ser igual a la presión en B sobre gamma más el Z sub B más la velocidad B al cuadrado sobre 2G. Ahora sí, este es 0, este es 0.
Esto es 0. Hay un Z sub S. Esto es 0. Yo puedo encontrar ahí velocidad sub V, ¿no ven? Velocidad sub V al cuadrado sobre 2G es igual a Z sub S. Entonces voy a tener la velocidad al cuadrado sub V elevado al cuadrado es igual a Z sub S por 2G. ¿No? Por lo tanto, voy a tener que la velocidad sub V va a ser igual a la raíz de 6 por 2 por 9,81. ¿Cuánto sale la velocidad en V, por favor? 10.85. Metros sobre segundo, ¿no es? Y ya tengo el V sub V. Ya yo puedo calcular la rapidez de flujo de volumen que sale por la boquilla. Sí, yo puedo decir que caudal en V es igual a la velocidad en V por el área en V. Entonces yo tengo 10,85 por pi cuarto por el diámetro que hay en V, que es 50 sobre 1000. .05, ¿no ve? Elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto sería el caudal que está saliendo por la boquilla? Bien. 0.02. El caudal es 0.02 metros cúbicos sobre segundo. Bien. Ahora, ¿qué me pedí ahora? La presión en el punto A. Ahora, ¿qué les conviene hacer? ¿De dónde a dónde voy a hacer Bernoulli? A ver. Díganme ustedes. Ya. A ver, díganme ustedes entre quién y quién quieren hacer Bernoulli. Puede hacer entre SA, entre AB también puede ser. ¿Cuál eligen? ¿Qué tal si hacemos Bernoulli entre S y A? ¿Por qué? Porque ahí tengo velocidad 0, presión 0. Entonces aquí voy a decir Bernoulli entre S y A. Entonces, ¿quién me indica ahí? Entonces voy a tener presión en S sobre gamma
más Z sub S más velocidad S al cuadrado sobre 2G es igual a la presión en A sobre gamma más Z sub A más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Aquí, ¿quién es cero? Presión y velocidad, ¿no es? Z sub A también vale 0. ¿Por qué? Porque estoy tomando el eje de referencia ahí. Z sub A vale 0. Bien. ¿Qué no conozco ahí? Esto es 6 metros. Es igual a la presión en A sobre gamma más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es la presión en A. Es igual a 6 menos la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Todo eso por el peso específico. Pero resulta que no conozco velocidad en A o conozco. Yo lo que conozco es la velocidad en B. Entonces yo voy a decir el continuidad. Voy a tener caudal en A es igual al caudal en B. Aquí voy a tener velocidad en A por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a la velocidad en B por pi por diámetro en B al cuadrado sobre 4. Esto se me va con esto, esto se me va con esto. Va a ser igual a la velocidad en B. El diámetro en B es 50 milímetros. Y el diámetro en A, 150. Eso elevado al cuadrado. Y entonces la velocidad en A. Tengo la velocidad en B, ¿no ve? La velocidad en B es 10,85. De 1/3 elevado al cuadrado, ¿no ven? Bien, ¿cuánto sería la velocidad en A? ¿Me lo calculan, por favor? Escucho. Hola, hola. 1,21 dije. 1,20 o redondeado a 21. Metros sobre segundo. Por lo tanto, entonces la presión en A vale 6 menos 1,21 al cuadrado sobre 2 por 9,81
Por aquí lo queremos en kilonewton, entonces vamos a tener 9,81 kilonewton por metro cúbico, por metro se me da kilonewton por metro cuadrado. 58,13, Inge. 58,13 la presión. Perfecto. Muy bien, jóvenes. ¿Entendieron lo que era la ecuación de continuidad y la ecuación? Facilito, ¿no ven? Sí, Inge, se entendió. Facilingo, 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 facilingo. A ver. Vamos a hacer un hito más. Nos queda tiempo, ¿no ves? ¿Qué hora es? A las 13:14. Ya nos queda tiempo para hacer un último. ¿Ya? Para que tengan más práctica. ¿Ya? Si algo no entienden, me preguntan. Bien. Aquí vamos a hacerlo esto que es precioso, este ejemplo. Voy a tener ahí. Voy a tener aquí. Aquí se hace corto. Y luego otra vez se vuelve a hinchar. Aquí tengo un tubo así, aquí tengo otro tubo acá. La línea de corriente del flujo es esta. ¿Ya? Bien. Pero justo de aquí va a salir un tubo así. Aquí. Y viene ahí. Viene ahí. Viene ahí. Viene ahí. Bueno. Aquí vamos a tener un diámetro igual a 50 milímetros. Aquí, fíjense, antecito de esto. Aquí yo tengo una arandela donde hay una ¿ya? Donde hay un cambio de tubería, ¿cierto? Entonces aquí tengo un diámetro igual a 25 milímetros. Bien. Yo tengo que mi líquido va a circular así. Hay una línea de corriente que va a pasar así y va a venir por acá. Entonces a esto yo le escribo A y a este punto yo le escribo B. A y B. ¿Ya? Bien. Entonces,
Pero resulta que aquí hay un mercurio. Es decir, funciona como un manómetro acá. ¿Ya? Y yo voy a tener que esto es Hg con un DR igual a 13.54, mercurio. Bien. Aquí yo tengo un punto 1, aquí tengo un punto 2. Aquí voy a tener una distancia que yo le voy a llamar H. Aquí voy a tener, esto es la dirección del flujo. Pero fíjense, debido a esa presión, yo voy a tener como hay un cambio de cañería, va a variar la presión, van a variar las velocidades, tanto en el punto A como en el punto B. Entonces me va a obligar a que ese manómetro, de lo que estaba el mercurio en P1, me va a ir a P2. Hay un desnivel del mercurio. Entonces, lo que a mí me piden es calcular la diferencia de presiones entre A y B. ¿Bien? ¿De acuerdo? Aquí yo no conozco este dato de aquí tampoco. X, y no conozco este dato H de acá. Bien, entonces vamos, antes de hacer Bernoulli, lo que yo voy a hacer es trabajar con el manómetro. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es la diferencia de presiones de A a B. Si yo estoy trabajando con el manómetro, yo voy a tener que P de A, aquí tengo una presión en A, más esto de aquí se conoce como medidor de Venturi. Esto, a ver, ya, calcular P de A menos P de B es algo que yo necesito. Pero dice, en la figura se muestra un manómetro que se utiliza para indicar la diferencia de presión entre los dos puntos, entre P de A y P de B, de un sistema de conducto. Calcule la rapidez de flujo de volumen del sistema. A mí me piden también el caudal. Si la desviación en el manómetro H es igual a 250 milímetros. Conozco H. No es dato. No es incógnito. A este dispositivo se le conoce como medidor de Venturi, que se utiliza a menudo para la medición del flujo. Bien. Entonces, si yo trabajo con el manómetro que te digo PDA, esto es agua. Va circulando agua acá. ¿Ya? Y solamente es mercurio lo que está con rojo. Entonces, vamos a trabajar con el mercurio, con el manómetro
tengo P de A más gamma del agua por X, ¿no ve? Llego al punto 1. Aquí es igual a ese punto de aquí. Entonces voy a tener menos P2, que sería menos el gamma del mercurio por H, menos el gamma del agua por X, ¿no ve? Porque tengo la misma altura, de aquí hasta acá. Es igual a P de B. Entonces yo conozco P de A menos P de B. Es igual, esto se me va con esto, al gamma del mercurio por H. P de A menos P de B, gamma del mercurio es 9,81 por 13,54 por H, que va a ser 0,25. Y esto es kilonewton sobre metros cuadrados. Bien, ¿me lo calculan, por favor? $30,75, Inge. 30,75. Tengo la diferencia de presiones, que yo digo calcular P de A menos P de B, que yo voy a calcular la diferencia de presiones del manómetro, ¿no? Bien. Entonces, ahora, lo que yo quiero hacer es Bernoulli. Porque a mí me piden acá caudal. Entonces aquí voy a decir Bernoulli entre A y B. Entonces voy a tener P de A sobre gamma más Z de A más la velocidad al cuadrado sobre 2G es igual a P de B sobre gamma más Z de B más la velocidad B sobre 2G. Entonces fíjense que yo voy a tener P de A menos P de B sobre gamma. Como estamos a la misma altura, voy a tener que B de B al cuadrado menos B de A al cuadrado sobre 2G. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí estamos tranquilos, ¿eh? ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Ya tengo P de A menos P de B. Pero resulta que para sacar caudal yo tengo que conocer las velocidades. Entonces lo que me queda hacer ahora es la ecuación de continuidad. Caudal en A va a ser igual al caudal en B. Velocidad en A por velocidad en A por por el área en A. Velocidad en B por el área en B. Entonces la velocidad en A es igual a velocidad en A, B, área en B sobre área en A. Pi por diámetro a la cuarta por
A ver. El diámetro en B, ¿cuánto era? 25. Y el diámetro en A, 50. Esto elevado al cuadrado. No. Un ratín. Estoy haciendo algo mal. Pi cuarto por 25 al cuadrado. Pi cuarto por 50 al cuadrado. Esto se me va con esto. Velocidad en B por 25 sobre 50 al cuadrado. Esto es un cuarto, ¿no? La velocidad en A es igual a un cuarto de velocidad en B. Porque sería un medio elevado al cuadrado, un cuarto. Entonces, con eso me vengo acá. P de A menos P de B sobre gamma es igual menos 1 sobre 16 por velocidad sub B elevado al cuadrado, todo sobre 2G. 16 menos 1 son 15 sobre 16 de velocidad B al cuadrado. Esto es igual. P de A menos P de B es 30,75 sobre gamma, que es 9,81. Por 2 veces por 9,81, que es la gravedad. Esto se me va con esto. Por lo tanto, la velocidad sub B al cuadrado es igual a 16 por 30,75 por 2 dividido entre 15 cuadrado raíz. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en B? $8.1, Inge. 8,1. Entonces, el caudal es igual a la velocidad en B por el área en B, ¿no ves? Por lo tanto, el caudal en B, que es el mismo que el caudal en A, es igual a la velocidad 8,1 por pi cuarto. El área en B es 25. Elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería el caudal? 3,93 por 10 a la menos 3. 3,93 por 10 elevado a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. Bien, ¿qué tal les pareció el ejercicio? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Todo eso lo va a subir a la Classroom, ¿no? Claro, lo vamos a subir al Classroom. Gracias. Bien. Ok. Bueno, jóvenes, la próxima clase ya tenemos que ver. Hay hartos ejemplos bonitos acá. Ya van a ser en el práctico.
vamos a ver lo que se llama la ecuación general de la energía, es decir, cuando hay una bomba, cuando hay un motor, ¿ya? A esto Bernoulli se le agrega una bomba o se le agrega un motor, o sea, ya la energía 1 no es igual a la energía 2, sino voy a ganar y perder la energía con la bomba o con el motor. Pero lo demás sigue siendo lo mismo, ¿ya? Entonces, eso más, y luego ya avanzamos a la nueva unidad que sería flujos en tuberías y canales abiertos, ¿ya? Bien, ok, gracias jóvenes. Yo prácticamente al comienzo de mi enfermedad, yo les había pasado unos 3 prácticos, pero resulta que me había equivocado y se lo había pasado al grupo de cálculo 2 y anoche recién me di cuenta, ayer en la tardecita creo que recién me di cuenta que se lo había pasado y ya les pasé sí a ustedes correctamente. ¿Ya? Entonces vayan haciendo el práctico. El examen que vamos a dar, a ver hasta dónde vamos a dar el examen, porque yo creo que máximo hasta el 22 de enero tenemos que acabar la materia. ¿Ya? Hasta entonces, me falta este examen, uno más y el final, si ustedes quieren, ya vamos a ver, depende de ustedes, ¿ya? Para la próxima clase vamos a revisar de nuevo y nos vamos a poner bien al tanto cuándo damos examen, hasta dónde y en qué consisten los exámenes, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, ingeniera. Ok, ingeniera. Vayan haciendo el práctico, ¿ya? ¿Ok? Gracias, cuídense, jóvenes. Ok, cuídense ingeniera, mucho. vamos a estar haciendo hasta la investigación más. Gracias, ingeniera, cuídese. Ya, ustedes cuídense más, ¿ya? Ya yo salí un poco de esto, ¿ya? Bueno, ok, gracias, hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego, ingeniera.